8 de la mañana con 32 minutos y lo conversábamos al comienzo de este radioanálisis bien acontecido con noticias internacionales. Se filtró una parte de la conversación de Javier Milei con TN, que no gustó mucho porque tenía ciertas aprehensiones de parte de su equipo. Les dijeron no, eso no debería salir al aire porque puede tener implicancias judiciales. Tenemos nosotros el audio para que ustedes puedan escucharlo de primera mano. Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Pero no es que se pactaban las preguntas. Sí, acá. Esta me la saludó Adorni, Karina Milei y Caputo. No, me imagino que acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Bueno, cierro con Libra. Esto, Constanza y estimados auditores y auditoras y televidentes, fue la única parte, o fue la parte que no salió en la entrevista. Y que finalmente termina siendo la única parte que importa. Y por eso este es un autogol político, comunicacional y probablemente judicial también. Porque, bueno, por un lado evidencia que había una suerte de maqueteo para efectos de la realización de la entrevista, con la cual el entrevistador Jonathan Viale estaba de acuerdo. En segundo lugar, esta persona que irrumpe es ni más ni menos que el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al cual se estaban expresando irónicamente segundos antes para reírse de aquella gente que decía que Caputo le preparaba las preguntas al entrevistador. Y tercero, porque en esa entrevista, Constanza, el presidente, al delegar su defensa judicial en el ministro de Justicia, entonces reconoce que su situación está siendo enfrentada como un problema de gobierno, con lo cual derrumba toda la argumentación de que él lo había hecho a título personal y no como jefe de Estado. Claro, yo creo que ahí lo más problemático es que esto se filtra de manera involuntaria de alguna forma y deja entrever que algo se quería esconder. Y claro, él insiste en que esto se hizo de manera particular, pero al mismo tiempo dice que quien se va a hacer cargo judicialmente o quien se va a hacer cargo de parte del gobierno es su ministro de Justicia. Por lo tanto, es lo que genera cuestionamientos a nivel público, no solamente al canal, además como por esta complicidad que se da entre el periodista y el presidente en este extracto que ustedes pudieron escuchar y ver a través de Uchile TV, sino que por la información en el fondo que se decide dejar fuera de la entrevista. Lo vamos a comentar a partir de ahora con el sociólogo, periodista, analista argentino Jorge Elbaum. Jorge, muy buenos días. Gracias como siempre por tu gentileza con nuestros auditores y televidentes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estaba arreglando el micrófono. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. Yo decía que la única parte importante de la entrevista fue la que no salió en la entrevista, ¿no? Por eso la habíamos mostrado. Bueno, te quería preguntar por este episodio, ¿no? Y de qué modo entonces... Porque mirando en redes sociales parece que en Argentina se está hablando de este pedacito y no tanto del resto de la entrevista. ¿Qué supone para efectos del intento del presidente Milei por zafar de esta grave situación?
En principio, una pequeña corrección con respecto a los protagonistas del asunto. El que aparece no es el ministro de Economía, sino Santiago Caputo, que Ajá. es algo así como la mano derecha de Milei, a quienes muchos por aquí denominan, llaman, en base a una novela exitosa, el mago del Kremlin, ¿no? Un personaje que tiene un cargo solamente de asesor, pero que es, junto con su hermana Karina Milei, el integrante de la mesa chica, y en realidad es descubierto como él a partir básicamente de los tatuajes que tiene en el brazo y que pueden Mm. detectar porque no se lo ve bien cuando pasa por la cámara. Ahora bien, sí, se está hablando de eso, pero en realidad, bueno, es como la gota que rebalsa el vaso de toda una situación realmente increíble para un presidente de la nación y que, bueno, supone el hazmerreír, y hay que decirlo así, en el resto del mundo. Un personaje que se pasó, y ustedes lo saben bien como chilenos, denigrando e insultando a presidentes de otros países, que ha generado permanentemente climas de violencia simbólica contra movimientos, comunidades, minorías, contra las mujeres, contra los gays, etcétera, y que, bueno, pone en evidencia con esta situación otra de sus características, que es un desprecio del Estado, al cual él dijo que viene a destruir desde adentro, y que, por lo tanto, se cree con derecho filosófico, en todo caso, a dividirse esquizofrénicamente entre ser un presidente y alguien que vende casi servicios en el mundo cripto. La situación es gravísima porque en realidad cualquiera de la sociedad, incluso sus votantes, podrían hipotetizar un vínculo de estas características con este mundo, ¿no? Y en ese sentido lo que aparece es que queda en claro, se hace transparente un vínculo espurio entre alguien del mundo público y sus negocios privados. Jorge, muy buenos días. Ayer también Milei decía algo que le quitaba un poco la culpa, porque decía la gente afectada es menos de la que se dice, las personas argentinas afectadas serían menos de las que se dicen. Y en ese sentido me gustaría también desde el lado de la economía más bien poder analizar el impacto que tiene la decisión de Milei de hacer este tuit que él dice, claro, yo no lo promocioné, lo difundí, pero en el fondo él trata de bajarle el perfil en esta entrevista y podemos cuantificar realmente el impacto de su decisión en términos del pueblo argentino, digamos. Sí, en realidad son de todo el mundo, porque en este tipo de pseudoinversiones, recordemos que el meme cripto, digamos, la característica específica de este modelo, y él lo decía patéticamente en la entrevista, bueno, si uno va a un casino y pierde plata, no se queja contra el dueño del casino, ¿no? Bueno, ese es el imaginario que tiene un presidente de la nación que invita, difunde o promociona, o utilicemos el verbo más adecuado que él quiera, en el marco de ser responsable de la 12ª economía del mundo, digo, ¿no? Es decir, es un nivel de irresponsabilidad y sobre todo de negación de la realidad que conocíamos ya de antes, pero que oculto detrás de un aparente éxito vinculado a la dimensión de la inflación, todavía tiene un nivel de aceptabilidad que va bajando, evidentemente, cuando aparecen este tipo de situaciones y que obviamente van a ir en un proceso de decadencia que lamentablemente arrastrará también la economía de nuestro país, ¿no? En términos cuantitativos, los números incluso trazables desde Estados Unidos, que son públicos y pueden verse, hablan de 287 millones de dólares y algo así como un poco más de 40.000 personas en distintas partes del mundo que perdieron desde $100 hasta más de $300.000, ¿no? El día de ayer,
vuelve el presidente de la Nación a hacer dos referencias a este meme coin, a esta moneda electrónica. Una, tratando de cubrirse, retuitea a un amigo de él, Epstein, Daniel Epstein, que dice, bueno, esto tendría que haber, no es para cualquiera, solamente hay que conocer mucho de esto para poder invertir en esto. Y en otro momento, eso permite de alguna manera que por unos minutos vuelva, sobre todo para incautos de distintas partes del mundo, a ser una potencial inversión que rápidamente vuelve a cero. Entonces, esto es una estafa. Es una estafa en toda la línea, razón por la cual está siendo acusado no solamente en Argentina, sino ante la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, porque efectivamente hay damnificados de Estados Unidos y además los socios, que todavía hay algo bastante muy oscuro en esa realidad. Uno de los, si se quiere, promotores de esta realidad, un ciudadano de Estados Unidos de 28 años, dice que tiene 100 millones de dólares en su poder de la Argentina, que está esperando instrucciones para ver qué hace con esos 100 millones de dólares. Insiste en dos entrevistas, uno con un gran periodista de ese mundo, criptoperiodista, el día de ayer, que pone en evidencia de que, digamos, conmina a Milei a darle seguridad, porque si no, esos 100 millones de dólares van a desaparecer. Realmente estamos frente a una situación que, si uno la cuenta en una película de Netflix, no se la cree. Sí. Jorge, recordar que estamos conversando con Jorge Elbaum. No te quería preguntar por las izquierdas, sino por las derechas. Hay algo que a mí me llama la atención, pero que quizás tú lo puedes ponderar mejor. Primero, que uno ve a la derecha en el Congreso argentino defender a Milei, pero con muy poco entusiasmo. Luego he estado leyendo el Clarín y La Nación y se les ve muy críticos con el presidente. Y en última instancia, el poder económico, que se supone que debería respaldar a un gobierno de derecha, pero se produce esta paradoja de que sectores muy poderosos de la economía argentina se han beneficiado históricamente con políticas proteccionistas, arancelarias, en fin, y Milei no cree en nada de eso, ¿no? Bueno, quería preguntarte cómo está el mapa ahí. No, la hipótesis más, si se quiere, de sociología política es que Milei es un títere, ha sido un empleado de corporaciones, específicamente de un empresario que se llama Ernequian, dueño de aeropuertos, debe tener algún aeropuerto en Chile, supongo también, en distintas partes del mundo, uno de los empresarios más importantes en aeropuertos del mundo, digamos, con decenas de administraciones de aeropuertos a nivel global. Ahora bien, todos desde el inicio, y las derechas más rancias y los sectores corporativos más pudientes, han visto un personaje como Milei apto para cumplimentar en términos de irresponsabilidad algunas decisiones que a lo mejor hubiese sido difíciles desarrollar sin tener el empuje que produce, obviamente, este desequilibrio mental que expresa claramente, ¿no? Y que la hipótesis desde siempre es que este personaje va a ser desechado cuando ya no cumpla o no pueda cumplir o darle continuidad a estas políticas que de alguna manera tienen como objetivo básicamente vaciar o debilitar a las mayorías populares de nuestro país, sean estos jubilados, clase pasiva, sean estos trabajadores, etcétera, y que ese es el fundamento clave. Al día de hoy hay, para que tengan una idea, un 2,5 de inflación mensual, y el gobierno solo pide, solo autoriza paritarias que se firmen al 1%. Es decir, ya perdieron los trabajadores formales e informales casi un 40% de su poder adquisitivo desde que asumió hace un año y medio, y vamos en vías de una pérdida más profunda. Ese es el rol fundamental de Javier Milei, lo está cumpliendo, todavía lo están sosteniendo ahora con un poquito menos de, si se quiere, de fervor, porque no quieren quemarse con él, pero lo van a intentar sostener mientras les sea útil. Y insisto con esto, nadie de los sectores de la derecha más corporativa de nuestro país considera que Milei es alguien potable a mediano o largo plazo. Es un dirigente
que se expresó en el marco de una crisis, sobre todo del movimiento popular, de la presidencia desastrosa de Alberto Fernández, y bueno, mientras dure su capacidad para generar esta política de transferencia de recursos de los sectores más humildes a los sectores más poderosos, lo van a sostener. Estaba pensando mientras lo escuchaba Jorge en qué va a pasar en el fondo, porque se está sosteniendo por ahora Javier Milei, como comentaba, porque es útil, porque está cumpliendo una función en este momento, pero en el fondo esto marca un hito sí o sí en la administración de Javier Milei a nivel internacional. No es una cuestión que tenga solamente impacto en Argentina o en Latinoamérica, sino que en todo el mundo en el fondo. Y uno piensa, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el impacto para su administración, pero también para su sector y su proyecto? Vos sabés que es interesante la pregunta que me haces, porque en realidad yo creo que esto le pega un golpe en la línea de flotación de las derechas globales. Ujú. No solamente a Milei. Esto, de hecho, ayer Donald Trump saca un tuit en su red social de una especie de aval medio sinuoso a Milei, porque en realidad esto contamina a todas las derechas que han construido, sobre todo en los últimos años, igual que lo hicieron en el siglo XX, lo hizo Mussolini, lo hizo Hitler, su imagen para enfrentarse a la corrupción, ¿no? Si la imagen de las derechas siempre trabajan en la temática de enfrentar la corrupción de una casta o de los judíos o de los gitanos o de los islámicos, no importa. Hay un chivo expiatorio en general al cual se le enrostran todos los males del país, cosa que hizo efectivamente también Milei, y el tema de la corrupción es efectivamente lo que expresa este caso testigo, ¿no? Acá hay una clara evidencia de, por lo menos como mínimo, en el marco de esta estafa, de tráfico de influencias, digamos que está inserto dentro del Código Penal de nuestro país. Por eso insisto, a la preocupación respecto a esto implica al gobierno argentino, pero actores como Meloni o Vox en España y otros con los cuales él hipotéticamente se va a juntar en los próximos días en la conferencia conservadora en Estados Unidos, están preocupados porque justamente cuestiona aquello que ellos mismos se embanderan y que tiene que ver la lucha contra la corrupción. Jorge, ¿ves que esto podría ser un punto de inflexión para Milei? Quizás pueda zafar el juicio político por las correlaciones de fuerzas en el Congreso, pero sin ser yo experto en temas judiciales y menos en los argentinos, logro entender que su situación judicial puede ser muy complicada, ¿no? Y por el otro lado, en esta credibilidad que tiene Milei, que es frágil, porque ha reducido la inflación, entendemos que el pueblo argentino valora aquello, pero a costos sociales insólitos, altísimos. ¿Podría ser este un punto de inflexión para Milei? ¿Cómo lo ves en un tramo quizás más mediano o en un periodo de tiempo más extenso? No, indudablemente no se puede evaluar en este momento cuánto de su capital político y simbólico está siendo arrasado por esta situación, pero es indudable que se suma a otras. Es decir, esto es parte de un proceso que meses atrás en Davos insultó a gran parte de la sociedad argentina, hecho que motivó una marcha y una movilización impresionante contra el fascismo, el racismo, liderada por las mujeres y las diversidades sexuales, que congregó cientos de miles de personas en la Plaza de los Dos Congresos en una marcha hacia la Casa Rosada. Es decir, acá hay un proceso de deterioro que, insisto, está sostenido además sobre una caída ficticia de la inflación. Y quiero explicar esto porque si no, la gente cree que se le puede atribuir solamente un factor positivo. En realidad, lo que se está haciendo, hay dos maneras. Hay una manera de bajar la inflación, que es lograr que haya competencia de productores y que compitan por valor y precio, y que eso genere una situación de que los consumidores
en el marco de alternativas de consumo, puedan castigar en todo caso a los que tienen precios altos o calidades bajas. No es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido fue básicamente utilizar la impresión de moneda para comprar dólares y ofertar esos dólares en el mercado a costa de un proceso de endeudamiento feroz, insostenible en el mediano plazo. Entonces, no es que se paró la inflación, sino que se está poniendo un tapón ficticio que ya pasó en la Argentina, y cuando no soporte más, porque ya no hay gente que internacionalmente que permita la continuidad de ese endeudamiento, va a haber una devaluación similar a todo lo ahorrado en términos de inflación que hubo hasta el día de hoy. Esto ya ha pasado 4 veces en Argentina, pasó con la dictadura militar en lo que se llamó el programa de Martínez de Oz, pasó con Cavallo en los años 90, pasó con De la Rúa y terminó de alguna manera en el 2001 en esa crisis política y social terrible. Entonces, digo, yo... ¿Y cuándo debería saltar ese tapón? ¿Este año? Esa es una pregunta que ojalá tuviésemos la respuesta. En realidad, en estos 13 antecedentes siempre ese tapón se fue inundado cuando dejaron de darle dólares. Ahora el gobierno está desesperado porque el Fondo Monetario le entregue otros 10.000 o 15.000 millones de dólares para sostener esto hasta las elecciones de octubre de este año. Y este acontecimiento político que está sucediendo en la Argentina debe estar generando también ruido en el Fondo Monetario, que, como recordemos, está gobernado mayoritariamente por Occidente, con un 16% de capacidad de Estados Unidos para tomar decisiones, pero que necesita también el acuerdo nada más nada menos que, por ejemplo, de Alemania y Japón para tener dentro del board decisión propia. Es decir, esto no podemos decir cuándo ese tapón va a generar la situación de desquicio que ya ha generado en otros momentos, pero es indudable para aquellos que vemos los números, incluso oficiales, de que todo esto está sostenido sobre una cortina de humo que en algún momento va a ser insostenible. ¿Y se espera de alguna forma que venga esto con movilizaciones? En otra entrevista, Patricio, tú preguntabas también, tuvimos un diputado argentino en conversación, la posibilidad de que vinieran movilizaciones justamente, algo que no ha venido con mucha fuerza como en otros procesos. Sí. Claro, estuvimos con Esteban Paulón. ¿Se esperan movilizaciones? Porque claro, fue más bien específico lo que pasó después de Davos, pero no ha sido algo más bien sostenido en el tiempo. ¿Podría después de la situación de esta criptomoneda estallar algo parecido a eso? Yo creo que la sociedad argentina ahora está en shock, está procesando todo esto porque además es algo cotidiano, es decir, lo que es el proceso todavía no se develó completamente, entonces la gente está a la expectativa, por ejemplo, de que este personaje, creo que se llama Harry, de Estados Unidos, hable de esos 100 millones de dólares que el gobierno le habría dado, de dónde salieron esos 100 millones, quién se los dio, para qué se lo dieron, etcétera. Entonces hay una situación de tensión que sin duda va a desembocar en un proceso de crecimiento de la oposición en Argentina. Y la oposición en Argentina crece a fuerza de movilización social territorial, así que sin duda ese proceso va a converger. Hoy por hoy, quien está liderando de alguna manera la oposición en términos reales, no me refiero a la legislativa, son la Central Autónoma de Trabajadores, que hay 2 que son alternativas a la CGT, que son las que presentaron en el día de ayer denuncias tanto penales como pedido de juicio político, etcétera, y tienen capacidad propia. Ahora, todos los actores de la oposición, sean de los movimientos sociales, de las centrales obreras o incluso de otros colectivos, están esperando, sobre todo en este momento, que esta situación lleve a la obvia crisis que expresa una estafa de estas características. En los próximos días yo creo que va a haber respuestas respecto a esto, pero hoy está todo puesto en el ámbito judicial, en el ámbito legislativo, donde ya la oposición mayoritariamente tiene los números para ingresar un pedido de juicio político a la comisión específica, y que es el paso previo al pleno, digamos, de la Cámara de Diputados,
Y esto va a estar desarrollando en estos días. Lo que sí es verdad, y vuelvo al tema más importante, esto es un costo enorme para Milei. Y esto es un costo que todavía no podemos medir con precisión para la derecha global, de la cual Milei es un referente. Milei no es solamente este personaje patético que ustedes ven en la tele. Milei se ha constituido, paradójicamente, en un referente de esta derecha antiestado, de una derecha que reivindica el egoísmo, que cuestiona el bien común, que descree del Estado y de la propia sociedad y hace de la vida una selva en la cual los sujetos tienen que matarse unos contra todos para sobrevivir. De hecho, lo ha dicho él en esta entrevista ayer, donde asoció, homologó esta estafa con una ruleta, con ir a la ruleta, con ir al casino, ¿no? Es decir, formas obviamente ajenas a lo que puede hacer un presidente e incluso a lo que supone el bien común y la sociedad. Hemos conversado con el analista Jorge Elbaum. Jorge, muchas gracias. Que tengas un buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Chau, Gracias, chau. Jorge. Ahí estaba la reflexión de Jorge Elbaum, el análisis respecto a esto bien insólito que está ocurriendo en la Argentina, bastante grave, Connie, y bueno, citándolo a él, pues de alcances que todavía no podemos precisar. Veremos qué pasa ahí con la justicia argentina, con la justicia en Estados Unidos también, un tema que no termina acá, sin duda, Patricio. Vamos a dejarlo hasta acá, pero nuestra radio y nuestros medios asociados continúan trabajando para ustedes. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Sigan en nuestra sintonía, la segunda edición de Radio Análisis a las 13 horas, y nosotros nos reencontramos con ustedes mañana a las 8. Que estén muy bien. Muy buen día. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera